Muy buenas tardes, amigos televidentes, una vez más con ustedes aquí en su programa Visión RD, enfoque social con perspectiva diferente. Jacqueline Hidalgo con ustedes, como de costumbre, cumpliendo con nuestro compromiso y nuestro deber de informarle y traerle temas de interés. En el día de hoy, aquí dice, como dicen, el rancho está ardiendo porque este país, ¿qué les puedo yo decir de nuestro país? Tenemos una degradación tal en nuestra sociedad que no debería sorprendernos que cada día conozcamos una nueva noticia que nos decepcione porque ya no podemos hablar de sorpresa. Yo creo que el nivel de asombro, la capacidad de asombro de nosotros los dominicanos se perdió hace mucho tiempo. Porque desde hace tiempo hemos podido ser testigos de cómo nuestros funcionarios, religiosos, empresarios, esa gente que influyen y que son quienes trazan las pautas a seguir en la sociedad, ya han perdido su norte gracias a la ambición de poder, la ambición económica y bueno, esas ambiciones de más que no son beneficiosas para el ser humano y que no causan, por supuesto, un buen impacto en la sociedad en términos general. Y como le decía, nosotros hemos perdido la capacidad de asombro, sin embargo, no podemos cansarnos de seguir insistiendo y reiterando y llamando a la sociedad a que se haga una autorrevisión. La sociedad dominicana debe autorrevisarse. No debemos esperar que vengan desde afuera o que los de afuera nos digan que andamos mal. Debemos aceptar que estamos mal, que el rumbo que hemos tomado en las últimas décadas ha sido un rumbo que nos ha llevado a la degradación en todos los niveles. ¿Y por qué yo introduzco el programa de esta manera? Me imagino que todos sabrán de la noticia de la detención de uno de los funcionarios de este gobierno, que más que funcionario es un legislador elegido por su pueblo para representarlo en las cámaras legislativas. Escuchen bien, una persona que fue legítimamente elegida, legítima y democráticamente elegida por su pueblo para representarlo. Y esta persona, me estoy refiriendo al diputado por la circunscripción 1 de Santiago, Miguel Gutiérrez Díaz, quien en la noche de ayer fue apresado, fue detenido en Miami. Se ha dicho mucho en torno a este caso y algo sí podemos nosotros reconocer, y es que ciertamente se le está dando libertad a las autoridades para que hagan su trabajo. Para nada hemos visto en el accionar del Ministerio Público y de las demás entidades responsables de perseguir los crímenes y delitos que se sientan coartados por parte de alguna influencia política, por parte del gobierno o de los que ya salieron del gobierno, pero en fin, no podemos decir que se esté viendo influenciado porque los resultados están ahí.
Y ustedes dirán, bueno, pero no fue aquí que lo detuvieron. Es verdad. No fue aquí que lo detuvieron. Lo detuvieron en Miami, pero fue un trabajo conjunto que se hizo con la DEA, Ministerio Público y la DNCD. Hubo una colaboración por parte de esos tres órganos de persecución del crimen del narcotráfico. Le estaban dando seguimiento ya hace mucho tiempo a este señor, y qué bueno, reitero, qué bueno que lo detuvieron en Miami, porque la gente dirá, bueno, pero ¿por qué? La gente critica que no haya sido aquí y que se le esté dando mérito a la Procuraduría. Tiene su mérito la Procuraduría y tiene su mérito la DNCD. Hay que dárselos por el trabajo de colaboración que hicieron. Y lo mejor de todo eso fue no haberse tomado la atribución de detenerlo aquí, aunque podían detenerlo aquí por el delito por el cual se le acusa. Se pudo haber detenido aquí, pero inteligentemente el Ministerio Público decidió que fuera detenido en los Estados Unidos. ¿Por qué? Por el famoso tema aquel de la inmunidad parlamentaria de la que disfrutan nuestros legisladores. Siendo el caso de la manera en la que se ha efectuado, tal inmunidad no aplica para este diputado, porque aquí en la República Dominicana él goza de inmunidad, pero fuera de la República Dominicana él es un simple ciudadano, un ciudadano común que tiene que responder a las leyes de ese país con todo su peso. Así de simple. Por eso digo qué bueno, porque eso le va a dar la oportunidad a las autoridades norteamericanas de procesarlo, y él, de ser encontrado culpable, entonces pagará por sus crímenes y delitos que haya cometido. Esto no deja de ser una noticia a la que se le va a querer sacar también un provecho político. Y de hecho ya hemos podido ver las opiniones de los diferentes militantes, los militantes de los diferentes partidos y dirigentes políticos de la oposición, queriendo hacer leña del árbol caído y tirarle toda la basura posible al partido de gobierno, siendo que este diputado, que fue detenido por narcotráfico, era un diputado del oficialismo. Pero es bueno aclarar lo siguiente. Como lo dije anteriormente, felicito al gobierno porque está dejando que las autoridades hagan su trabajo, y caiga quien caiga sin importar de cuál partido sea. Eso es lo primero. Lo segundo es que yo le quiero decir a la oposición, nuestra querida oposición, que cuando estaba en el poder fueron los responsables. Por 2 décadas fueron responsables de la degradación, reitero, la degradación, porque ese término es oportuno utilizarlo todas las veces que sea necesaria en este sentido. Ellos son responsables, los principales responsables de las consecuencias que hoy está pagando la sociedad dominicana. Porque no es novedad, esto no es nuevo, señores. Se han presentado muchos casos de grandes capos vinculados a la política, sobre todo los PLDistas, que tienen mucha cola que le pisen en ese sentido. Pero no deberían criticar, salir a criticar y a hacer tanta bulla, porque todos estos narcotraficantes que hemos podido ver caer en los últimos tiempos han realizado sus operaciones
se han enriquecido de manera ilícita, han lavado dinero, han involucrado todos los sectores, desde el sector político hasta el sector empresarial, porque hay mucha gente involucrada en esto, señores. Todo eso, que no es nuevo, que desde hace muchos años atrás, le hablo entonces que han sido trabajos que se han realizado ¿con qué? Contando con el apoyo y la protección de las autoridades pasadas. Y cuando yo hablo de las autoridades pasadas, no solamente estoy hablando de los organismos encargados de perseguir a los narcotraficantes. También estoy hablando de los funcionarios que están vinculados a este tipo de crimen organizado. Entonces estoy hablando de que estos grandes capos han contado durante muchos años con la protección de altos funcionarios de los gobiernos pasados y de una gran parte del sector empresarial. Entonces ahora no vamos a darnos baño de pureza y a venir a decir, no, porque es que este narcotraficante, el otro día hubo un caso, cuando estaban en campaña se destapó el caso de una persona muy cercana al actual presidente, Luis Abinader, el señor de la Vega, ahora no recuerdo el nombre, y eso fue todo un alboroto, y ahora vemos este caso también de otro miembro del PRM. Bueno, está bien, y qué bueno, felicidades entonces al gobierno del PRM, que en su gobierno la gente de su partido está cayendo. Entonces eso no es un objeto de crítica, eso es un objeto de felicitación. Porque esto es algo que no se había visto. Porque en el gobierno de Leonel cayó Quirino. Pero ya ustedes saben todo lo que ha dicho Quirino también de sus vínculos con el expresidente Fernández. Que aunque mucha gente dice que el vínculo era con Hipólito Mejía, que lo tenía, y que quien lo extraditó fue Leonel Fernández, pero él ha dicho muchas cosas que todavía no han sido aclaradas. Y lo cierto es que era una red que operaba con mucha libertad y que duró mucho tiempo operando, entonces lo hacía con protección y anuencia de altos funcionarios de gobierno, porque eso es así. Pero obviamente que es una oportunidad que la oposición no la dejará pasar por alto y va a comenzar a hacer su campaña de desmérito y descrédito en contra del gobierno. Ahora bien, todo esto tiene que dejarle una lección al pueblo dominicano y sobre todo tiene que dejarle una lección a los partidos políticos. Porque no es verdad y que ellos no saben quién es quién, que todo aquel que está financiando la campaña, de que no saben de dónde es que proviene ese dinero. Porque aquí todo el mundo sabe quiénes son los reales ricos de este país, los que son ricos de nacimiento. En este país todo el mundo lo conoce. Y los políticos no me van a decir a mí que ellos no. Pero también saben quién viene desde abajo y de qué manera. Pero cuando se trata de política y de hacer campaña, venga el dinero de todos. Y después resolvemos y después cumplimos con los compromisos. Es así como se maneja. Es así. Entonces, después, ¿qué pasa? ¿Quién paga las consecuencias?
de esto? El pobre pueblo que dentro de su ignorancia, dentro de su estado de ignorancia, también incurre y se hace cómplice del sistema. Se hace cómplice del sistema porque esa gente que aspiran a esas candidaturas son apoyados por toda la gente de su sector, ganan porque son apoyados por la gente de sus comunidades, de sus sectores, de su entorno. Y en el entorno, déjenme decirle que uno sabe quién es quién. Todos sabemos quién es quién, que la gente que está cerca de nosotros, de dónde viene y de qué se ha hecho. Pero le hacen el coro porque es muy bueno recibir el dinerito, sin importar lo que suceda después. Porque fíjense ustedes qué pena que un legislador que fue elegido para representar el pueblo, y mucho más serio e importante aún es que está ahí para legislar, para crear leyes, para proponer leyes y para aprobar leyes, esté envuelto en situaciones tan graves, en situaciones de esta naturaleza. Entonces ustedes se imaginan, ¿qué podemos decir ahora de República Dominicana? Porque como le decía, esto no es nuevo, ese no es el primer narcotraficante, ¿no?, que llega al Congreso. Aquí hay muchos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llegan al Congreso a crear leyes ambiguas que no responden a los intereses de esta sociedad, pero sí responden a los intereses propios de ellos. ¿Cómo les quedó eso? Y es así entonces como empiezan a dejar de funcionar las instituciones del Estado, cómo comienzan entonces a invalidarse las leyes, porque se crean leyes que no son apropiadas para las necesidades y para promover el desarrollo social del país. Pero además de eso, con el tema de la debilidad institucional y la falta de cumplimiento de las mismas leyes, entonces es como un caldo de cultivo todo eso, y eso causa una situación grave para el país. Grave para el país. Entonces, ¿a dónde hemos llegado? ¿Cómo podemos nosotros catalogar a la República Dominicana en este momento? ¿Cuál es el mensaje que le estamos mandando al mundo de lo que es la República Dominicana? Porque hace poquito que cayó César el Abusador, que no cayó aquí, no, fue en Colombia, cayó porque se fue, porque aquí no iba a caer, bueno, no iba a caer, pero probablemente muerto, porque él se fue de aquí para que no lo mataran, para que no lo silenciaran, pero no porque la justicia realmente quería perseguir a César el Abusador, pero cayó, y cayó recientemente, y ahora un legislador. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le estamos mandando al mundo de la República Dominicana? Que somos un narcoestado. Eso es, que somos un narcoestado. Entonces debemos revisarnos, porque con los casos de narcotráfico, los vínculos con la política, la prostitución infantil, esa es la marca país de nosotros. Es así como que nosotros queremos promover una imagen de seguridad, de confianza para el turismo.
Porque con todo esto sí podemos atraer muchos turistas, pero no la calidad de turista que nosotros necesitamos. Pero sobre todo esto perjudica al país no solamente para la imagen en el sector turismo, nos perjudica en todo, en materia de seguridad, en materia política. ¿Qué está pasando con nuestro país? No tenemos un buen manejo de las relaciones internacionales y eso lo estamos demostrando. Ayer tocábamos el caso con el tema del río Masacre y lo que está sucediendo, lo que está haciendo Haití, cómo nos está pisoteando, dándonos cachetadas en la cara y nosotros sin hacer nada, porque no damos respuesta a nada. Entonces nos estamos tirando al suelo. Esto hay que revisarlo. Y todos y cada uno de nosotros como dominicanos tenemos que revisarnos, porque a nosotros nos encanta el morbo, nos encanta el chisme. Ustedes ven que a la gente le interesan las noticias que incentivan, que incitan al morbo. Pero cuando son programas, por ejemplo, de esta naturaleza, donde se tratan temas específicos, donde se hacen análisis profundo de las cosas, la gente muchas veces lo pasa de largo y lo odia, porque la gente quiere saber a quién fue que mataron, a quién violaron, quieren saber del teteo. Eso es. Entonces nosotros tenemos que revisarnos, cada uno de nosotros como dominicanos, para saber qué es lo que estamos haciendo de manera individual para tratar de que el país mejore, de que la situación cambie, hacer conciencia, saber bien a quiénes elegimos para que nos representen, investigar antes de nosotros dar nuestro voto, ejercer nuestro derecho al voto, porque el voto es para elegir, no para votarlo. Pero bueno, esas son las cosas de mi país y esto es lo que les exhorto a todos, que nos revisemos, porque esto no es una responsabilidad solamente de los políticos. Por ejemplo, este señor, si bien es cierto que está vinculado al PRM, pero no fue el PRM que lo llevó allí, no fue el PRM que lo llevó a ser diputado, lo llevó el pueblo. Y reitero, quienes lo eligieron tienen que saber quién es él y de dónde venía su riqueza, esa fortuna que ostentaba. Porque su campaña fue casi igual que la campaña presidencial, es lo que tengo entendido. Entonces, cuando vemos a una gente derrochando el dinero para una campaña de una simple candidatura como legislador, eso son elementos suficientes como para que nos pongamos nosotros a pensar qué hay detrás de todo eso. Señores, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y no se muevan, que en breve regresamos y más adelante estará también con nosotros nuestra doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga, que sí va a estar con nosotros dándonos informaciones específicas sobre los diferentes problemas que se presentan dentro de la otorrinolaringología para instruirnos, así que no se muevan, que en breve regresamos. Muy bien, estamos de vuelta y continuamos con Visión RD. Y antes de continuar con nuestros temas y nuestra invitada de hoy, quiero enviar un saludito a doña Rufina en Villas Carolina, que me acaba de poner un mensajito y me dijo ya que yo me senté a ver el programa ya, así que un gran saludo, un abrazo para ella fuerte desde aquí, desde Visión RD. Y ahora sí, antes de iniciar con la doctora, yo quiero hacer referencia a la situación epidemiológica del país.
Señores, esto está siendo, lo que está sucediendo ahora mismo en el país, ya está siendo objeto de alarma internacional. Y digo, ayer nos referimos al tema, pero hoy veo que en la noticia de esta tarde hablan de la reacción del presidente ruso Vladimir Putin, donde se refirió a su deseo de fortalecer los vínculos con la República Dominicana y su preocupación por la situación epidemiológica del país respecto al COVID. Hizo referencia a esto porque nosotros recibimos una gran cantidad de turistas rusos y según él, dentro de su sentir está que se siga fortaleciendo el vínculo entre la República Dominicana y Rusia por el tema del turismo. Este es un destino, todo el mundo sabe, muy tentador, sobre todo para los turistas europeos, norteamericanos y también, ¿por qué no?, algunos asiáticos. Pero el presidente Putin habló de la alarma epidemiológica del país y esto, sin duda, no solamente ha despertado la alarma de los rusos. Ya sabemos que cuando todavía no era cierto la mala campaña que nos hizo Estados Unidos respecto a las prohibiciones a sus nacionales para venir al país, porque por nuestra situación epidemiológica que en ese momento estaba muy controlada. Pero la verdad es que ahora la situación no está controlada, no lo está. Y con las declaraciones del presidente Putin, la alarma se hace mucho más fuerte. Y sin duda, por más esfuerzo que haga el presidente Luis Abinader por incentivar el turismo, ante esta situación va a estar muy difícil lograrlo. Hablábamos ayer de la gran ocupación hospitalaria de los pacientes de COVID, la gran ocupación de camas COVID y sobre todo ya casi estamos llegando al colapso en el sistema de salud privado respecto a la ocupación de unidades de cuidados intensivos. Entonces, vamos a reiterarle más bien el llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia, a cumplir con las medidas sanitarias. Si bien es cierto que se está vacunando, se está avanzando mucho con la vacunación, no menos cierto es que mientras no se complete de inmunizar a toda la ciudadanía, no podemos darnos el lujo de bajar la guardia. Es una responsabilidad de todo, a sabiendas de que el colapso no solamente va a ser porque le va a afectar la salud a usted, sino porque también eso va a tener una repercusión negativa en términos económicos y no es lo que queremos, porque de por sí estamos ya atravesando una situación económica muy difícil. Entonces vamos a colaborar para tratar de no agravarla más de lo que está. Porque como le decía anteriormente, no todo es responsabilidad del gobierno. Nosotros, como ciudadanos, también tenemos nuestra cuota de responsabilidad y debemos asumirla. Porque estamos muy acostumbrados a echarle la culpa al gobierno, pero nosotros nunca somos responsables de nada. Y no nos damos cuenta que las consecuencias, que todo lo que sucede es consecuencia de nuestra indiferencia y de nuestra desobediencia, del irrespeto. Entonces vamos a ser más conscientes. Vamos a apelar a la conciencia, por favor. Vamos a cuidarnos. Que en algún momento esto pasará y vamos a poder retomar nuestras vidas. Pero vamos a tratar de que cuando retomemos nuestra vida, nuestra familia también esté completa, porque vamos a cuidarnos todos. Vamos a cuidarnos todos y entre todos. Es así de simple, es el único llamado que yo les hago. Y se lo voy a estar reiterando
siempre hasta que la gente entienda, porque esa también es mi responsabilidad. Bien, entonces ahora sí tenemos con nosotros a la doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, Jacqueline, muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenida nuevamente a Visión RD. Hoy vamos a hablar de sinusitis. De rinitis y sinusitis. Bien, tú sabes que ya está entrando el calor, el polvo, por ahí viene. Ese es un tema súper interesante. Y ya más adelante estaremos abordando el tema también del polvo del Sahara y sus consecuencias. Pero iniciemos primero con la rinitis y la sinusitis, la causa y consecuencia de este padecimiento que, aunque ustedes no lo crean, es mucha la gente que padece de esta afección. Así es. Pues vamos a comenzar hablando de la rinitis, que es una inflamación de la mucosa nasal. Así como dices, es muy frecuente. En Estados Unidos se estima que un 20% de la población padece de esta enfermedad. Entonces, por lo que se va a caracterizar es por congestión nasal, popularmente como una tupición de la nariz, que va a haber una secreción clara, generalmente como un moquito acuoso, que puede dar mucha picazón de la nariz, estornudos a repetición consecutivamente, sobre todo cuando es de causa alérgica, y se puede acompañar con otras áreas afectadas, como pueden ser los oídos, que se sienta tupido el oído, también mucho lagrimeo, aquí molestias en la garganta. Eso es muy característico de la rinitis. Y puede tener una causa alérgica o no alérgica, como se conoce dentro de la otorrinolaringología. Pero es importante diferenciarla de la rinosinusitis, porque a veces las personas se tupen y dicen, ay, tengo sinusitis. No, una sinusitis es una inflamación de los senos paranasales. Los senos paranasales son unos espacios aireados que hay dentro de los huesos. Tenemos aquí en el maxilar, por eso a veces podemos sentir cierta presión facial, o aquí en el frontal, como podemos ver en la imagen. Y que cuando esto se llena de moco, se obstruye, que ese moco puede estar infectado o no. Entonces es lo que se conoce como sinusitis y lleva un tratamiento específico distinto del de la rinitis. Entonces no siempre todo el que estornuda que la tiene sinusitis es rinitis. más grave que la rinitis. Se pudiera decir, porque hay una ocupación no solamente de la nariz, sino también de los senos paranasales. Y lógicamente sus complicaciones van a ser mayores que la de las rinitis, aunque una rinitis que no se trate puede terminar en una sinusitis. Eso puede suceder. La causa de ambas, la causa de la rinitis y de la sinusitis, porque he escuchado que la sinusitis también se da por alergia. Puede pasar. Que puede ser alérgica. Entonces vamos a hablar de las causas que provocan estas enfermedades. Bien. Entonces, en la rinitis, como comentamos al principio, hay una rinitis alérgica, que es todo un grupo porque envuelve una respuesta de la persona. Una persona que es alérgica, pues siempre será alérgica, pero puede desarrollar también asma en algunas ocasiones. Por eso hay niños que sufren de rinitis, también son asmáticos, o de dermatitis, que también es frecuente dentro de este cuadro, o con un familiar que sufra de estas patologías. Y tiene su tratamiento específico enfocado hacia la alergia. Pero puede haber una rinitis no alérgica, que esta puede ser por algunos virus y bacterias, como puede ser en el caso de COVID, que da también rinitis, en el caso del polvo de Sahara, que vamos a estar hablando más adelante. Como hay partículas suspendidas, esto puede provocar una inflamación de la nariz. También podemos tener una rinitis hormonal, por ejemplo, en tu casa a veces todas esas hormonas pueden provocar un cambio de la vasculatura de la nariz y provocar una rinitis, que es frecuente. Y escuchen bien, las que están en etapa de gestación, y si le da rinitis, para que no se asusten y acudan a donde un especialista inmediatamente. Así es, o si están tomando anticonceptivos, que también es frecuente en las mujeres, o sufren de tiroides, es frecuente que cursen con rinitis, y es debido a este desorden hormonal. Y asimismo, como te mencionaba, algunos medicamentos pueden provocarla, y algunas gotas nasales, que para algunas personas es contradictoria, pero es así, porque el mecanismo de acción lleva a que la mucosa nasal pues se manifieste con esta obstrucción y todos los síntomas que mencionamos. Entonces, una rinitis que no se trata puede culminar en una rinosinusitis.
Se llama rinosinusitis porque se afecta la nariz y también los senos paranasales. Entonces, comencé con una gripe, pero no mejoro y ahora me duele más la cara, tengo un dolor de cabeza, siento una pesadez, es porque ya evolucionó a una rinosinusitis y entonces necesita un tratamiento más agresivo. Las causas de la sinusitis. Sí, entonces, porque hablamos de la causa de la rinitis. ¿Qué puede causar la rinitis? Pero la sinusitis, ¿cuáles pueden ser entonces, son las puede causas? ser de una causa infecciosa, como puede ser por bacterias, por algunos hongos también que pueden causar sinusitis y algunos virus, una que evolucionó de mala manera y entonces se hizo una sinusitis. Pero también los pacientes alérgicos tienen predisposición a desarrollar ciertos tipos de rinosinusitis, sobre todo con pólipos nasales. Pueden hacer una degeneración de la mucosa nasal que se vea como pólipos y entonces esto causa una mayor obstrucción en la nariz del paciente, algo más crónico y de más tiempo. Doctora, he visto que algunas personas que padecen de sinusitis, aquí en la nariz tiende, cuando tiene su sinusitis bastante complicada, tiende incluso a cambiar la forma de la nariz. A veces se le hacen como una línea divisoria aquí en la nariz. Sí. Hábleme de esos efectos, Sí. los efectos de la sinusitis. Me gusta mucho que estás actualizada, o sea, que te das cuenta de los signos de los pacientes. Pues es muy característico de las rinitis alérgicas. Son pacientes que reaccionan, como mencionamos hace un momento, de manera exagerada a algún alérgeno, se llama el detonante, que puede ir desde el polvo, pelo de animales, algunas comidas, el polen, sobre todo en esta época del año, aunque no seamos un país tan frío, pero puede darse. Entonces, esa constante manifestación dentro de la nariz y que a veces también pasa a los ojos o a los oídos, produce que esa constante rascado nasal y levantarse la punta, entonces crea eso que se llama surco alérgico o saludo alérgico, porque es como característico, sí. Y asimismo causa un oscurecimiento alrededor de los ojos que dicen, ay, pero esas ojeras no se me quitan, pero es parte del mismo cuadro. Es esa persona que sufre constantemente de estornudos, secreción nasal clara, lagrimea ocular en ocasiones, picazón, y entonces se producen esas manifestaciones como parte del cuadro. Doctora, ¿qué es lo peor que puede suceder cuando se complican una de estas dos condiciones? Bueno, lo peor es lo peor, literalmente, que puede suceder, pero ¿qué otras afecciones puede desencadenar una sinusitis no tratada o una rinitis no tratada? Sí. Vamos a ir de menor a peores complicaciones. Pues vamos a tener desde que el paciente tenga una obstrucción permanente porque se produjo una desviación del tabique nasal, que el tabique nasal está compuesto por hueso y cartílago, ya luego de que se desvía, salvo que no sea por un procedimiento quirúrgico, no se va a poder corregir. O puede llegar a una hipertrofia de cornetes, que es el agrandamiento de las estructuras. Esta imagen explica lo que usted está... Así es. Miren cómo aumenta del tamaño de los cornetes y el septum se desvía, el tabique nasal, y el aire ya no tiene la misma capacidad. Y asimismo, el movimiento del moco está limitado. Es más fácil crear cualquier otra condición infecciosa dentro de la nariz. Y la misma sinusitis y rinitis te puede dar obstrucción de la trompa de Eustaquio que conecta el oído con la nariz y entonces te van a dar otitis a repetición, frecuentemente infecciones de oído. Y en casos más extremos, sobre todo cuando es por causa bacteriana, pues esa inflamación y ese acúmulo de secreción ya contaminada con un germen dentro de los senos puede pasar a los ojos y entonces hacer una celulitis periorbitaria o abscesos periorbitarios, así como dentro del cerebro, abscesos cerebrales o del seno cavernoso. Y entonces ahí sí puede provocar una ceguera y un absceso cerebral. Bueno, se puede complicar con hasta la muerte del paciente, señores, si no se atiende adecuadamente. Estamos hablando de asuntos graves, porque cualquiera dice, bueno, yo sufro de sinusitis. Hay mucha gente que se pasa casi toda una vida, yo sufro de sinusitis, y después empiezan con los problemas en la vista y no sabe que ese problema entonces le va afectando otros sentidos, sí, que también y se puede agravar, y que mira qué difícil, que puede llegar incluso hasta la ceguera por una sinusitis complicada.
Doctora, vamos a hacer entonces nuestra segunda pausa comercial y no se muevan que en breve regresamos. Vamos a hablar de la influencia del clima en estas enfermedades y también vamos a hablar de cómo impacta o está impactando el polvo del Sahara también para las personas que padecen de estas afecciones. No se muevan. Bien, regresamos y continuamos con la doctora Vanessa Pichardo, otorrinolaringóloga. Doctora, ahora sí, el impacto o bueno, cómo influye el clima ante estas afecciones, la rinitis y la sinusitis, porque ahorita usted hablaba de que en Estados Unidos hizo referencia a eso porque me imagino que es que en Estados Unidos es donde se ha reportado la tasa más elevada de pacientes con sinusitis. Entonces, como que me llegó a la cabeza, vamos a ver la condición del clima. ¿Qué tanto influye entonces el clima en el desarrollo de estas afecciones? Bien, entonces, siempre uno hace alusión a Estados Unidos por la validez de sus encuestas, ¿no? De sus organismos, de cómo le dan seguimiento a todo lo que tiene que ver con pacientes, epidemiología y esas cosas, por eso uno lo toma de referencia. Okay. Aunque en algunos lugares, dependiendo precisamente del clima y otros factores, esto pudiera variar. Bien, entonces el clima va a influir por diferentes razones en el desarrollo de rinitis y rinosinusitis. Una importante es que cuando hay cambios de clima, dígase disminución de la temperatura, pues hay ciertos hongos y virus principalmente que aumentan y eso hace que sea más fácil entonces contraer alguna inflamación de la mucosa nasal. Esta inflamación puede perpetuarse, o sea, durar más tiempo, no según algunos factores del propio paciente. Si es un paciente alérgico, pues va a desarrollar más síntomas que si es no alérgico. Si es una persona que tiene las defensas bajas, va a desarrollar más síntomas y por más tiempo, por lo que puede entonces, como la monita, desarrollar más fácil una rinosinusitis, etcétera. Por ese lado trabaja, ¿no? Por el lado de la movilización de virus y de otros patógenos. Y también, si el clima es muy extremo, que a veces, bueno, aquí tenemos más la parte calurosa que fría, pero puede haber un mecanismo de vasodilatación. Pero eso tiene cambia mucho el clima y yo me imagino que eso también afecta la variación constante del clima. Sí, varía, pero nuestros cambios no son tan extremos como en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen temperatura de 0 grados y de 30 y tantos grados. Pero sí, en nuestro entorno hay mucha humedad. Y el clima entonces cuando haces esos cambios pues afecta la humedad y eso hace que predominen más hongos en cierto punto que en otros. Y los hongos son muy alergenos, o sea, se ha visto que en las regiones húmedas hay un aumento de estos síntomas por lo que hablamos de que la nariz se mantiene más húmeda, más congestionada y es más fácil que entonces se prolonguen estos y que las personas pues desarrollen más toda esta sintomatología. La higiene, doctora, ¿qué tanto influye? ¿En general? Bueno, en general, pero sobre todo en las cosas que tenemos en nuestro entorno, porque ya hablamos del factor alérgico, del tema de las infecciones. Entonces, la higienización de nuestro entorno, ¿qué tanto debemos nosotros cuidarla para evitar también agravar? Es muy importante, me gustó que hace un momento seguías haciendo hincapié en lo de que no solamente es la parte de la vacunación con COVID, sino que todos tenemos que participar. Y si antes era necesario, ahora más. Está claro que si nosotros retiramos lo que causa el problema, pues ya no tenemos el problema, sobre todo en los pacientes alérgicos. Si es alérgico al polvo y no hay polvo o la cantidad está más disminuida, pues va a haber menos probabilidad de desarrollar la enfermedad. Igualmente menos probabilidad de contagiarnos de algún virus si tenemos nuestras manos siempre limpias. Si al momento de rascarnos no está contaminada, pues será menos la contaminación. Doctora, ya para finalizar, que nos queda un minuto, el polvo del Sahara, que a todos nos preocupa mucho y es un polvo que, independientemente de que tú tengas problemas de alergia y demás, cuando está el polvo en el aire, siempre estamos presentando que picazón en los ojos y demás.
Y entonces eso le complica también la situación a la gente que sufre de rinitis y de sinusitis. Vamos a hablar del gran impacto que tiene el polvo del Sahara brevemente. Pues así es. Lo que pasa es que este polvo, por así decirlo, es pesado, porque aparte del polvillo que tiene metales, tiene hierro, tiene silicio, tiene bacterias, hongos, esporas, virus y en concentraciones importantes, y hace hasta que la sensación térmica sea mayor. Entonces, con lo que decíamos, si hay un proceso de aumento de temperatura y hay más vasodilatación, eso también te produce una rinitis que se llama vasomotora. Pero al final esto se va a traducir asimismo con más irritación en mucosas, dígase en ojos, dígase en nariz, en la garganta, y las personas que tienen predisposición, pacientes asmáticos, fumadores, pacientes diabéticos descompensados que tienen problemas de inmunidad, pues pueden desarrollar más fácil cualquiera de estas afecciones. La higiene es extremadamente importante en estos casos, mucho lavado de manos, mucho limpiar todo el área, utilización de mascarilla porque es por esta vía que va a entrar, entonces con más razón continuar utilizándolas, aparte del contexto el COVID uso de lentes también para evitar el contacto de los ojos con el polvo. Sobre ¿verdad? todo el lavado de manos para no ir a introducir nada en los ojos. Excelente. Doctora, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias y gracias a los televidentes por haber estado con nosotros. La doctora está en el Instituto de Especialidades Médicas José Gregorio Hernández, ahí la pueden contactar. El teléfono, doctora, rápidamente. Es 578-6250. Extensión. Es directo. Es directo. Para es directo. que no pasen. No, que es 165. Sí. Señores, gracias y pasen buenas noches. Pasen buenas.